desde el pasado mes de mayo y hasta el próximo 21 de junio, esta casa, Aragón TV, mantiene abierto el plazo de presentación de proyectos audiovisuales en las modalidades de ficción, documentales y cortometrajes, para que, que deseen optar a las líneas de financiación anticipada de la cadena. Esta mañana queremos poner en valor a los creadores de estas ficciones audiovisuales, a los cineastas y realizadores de cine. Durante el pasado año, Aragón TV, mediante la convocatoria de financiación y colaboración, nada más y nada menos que apoyó a 30 producciones, entre documentales, largos de ficción y cortometrajes. Hoy el cine es protagonista y para ello tenemos aquí a una serie de invitados que saben mucho de ello. Vamos a saludar a Francisco Querol, al director general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Bienvenido, buenos días. También a Gaiz Caurresti, el presidente de la Asociación de Productoras Independientes Audiovisuales de Aragón. Bienvenido. Muchas gracias. Javier Llovería, presidente de la Asociación de Empresas Audiovisuales de nuestra comunidad autónoma. Muy buenos días también. Buenos días. Y, por supuesto, a María Isabel Lahuerta. Ella es vicepresidenta de la Academia del Cine Aragonés. Hola, buenos días. Muy buenos días. Nuestros invitados son cine y ellos, a través de las respectivas entidades, son el motor, el presente y el futuro del audiovisual en nuestra tierra. Sin más dilación, cedo la palabra a nuestro director general de la CAR-TV, de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Francisco Querol. Pues muchas gracias, Vicente. La verdad es que es un placer estar hoy aquí con todos vosotros y sobre todo es una jornada que queríamos hacer de manera colectiva, ¿no? Queríamos hacerla precisamente con los actores del sector audiovisual aragonés, porque hoy es una jornada de reivindicación del sector y es una jornada en la que queremos mostrar nuestro compromiso como Corporación Aragonesa de Radio y Televisión con un sector que estamos convencidos tiene una gran capacidad de crecimiento. Creo que la corporación tiene que servir de palanca para impulsar un sector que esperemos que en los próximos 5 o 10 años pueda llegar a crecer dentro del mix productivo de la comunidad autónoma y ser lo que yo creo que ya es y tiene capacidad de ser mucho más, que es un verdadero sector industrial. Al final tenemos que conseguir generar empleo cualificado, retener el talento que ya tenemos y, si es posible, atraer talento. Tenemos que conseguir generar formación especializada en el sector que nos haga atractivos y poner en valor las diferentes realidades que hacen de Aragón un territorio interesante para el desarrollo de la industria audiovisual en sentido amplio, porque los diferentes oficios del sector audiovisual son muchos, diferentes y diversos. Lo que hoy presentamos son las ayudas al fomento audiovisual, que son las ayudas de financiación anticipada, y las llamamos financiación anticipada porque si en algún momento un proyecto audiovisual es complejo, igual que muchos proyectos empresariales en general, pero en particular y en especial los proyectos audiovisuales, es al comienzo. Los principios de los proyectos del sector audiovisual son complejos y yo creo que la financiación anticipada lo que permite es precisamente eso, dar el primer empujón de salida, de apoyo a los proyectos audiovisuales que luego van a tener que seguir el proceloso camino de buscar financiación a través de diferentes rondas, ¿no? La financiación es importante, pero no es lo único en lo que podemos apoyar desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. De hecho, apoyamos también de otras diferentes maneras, como son la promoción, el fomento, el marketing, pero también a través de algo que es muy importante y es en lo que nosotros somos especialistas. Es decir, si algo tenemos, es que tenemos un canal, tenemos un foco y tenemos una forma de llegar a los espectadores y a las personas que pueden al final disfrutar y poner en valor estos proyectos audiovisuales. El destino de las verdaderas joyas audiovisuales que generamos cada año en nuestra comunidad autónoma no puede ser evidentemente un cajón. Tenemos que conseguir que lleguen a los telespectadores, que lo puedan disfrutar y que lo podamos poner en valor. Y en ese sentido podemos colaborar especialmente dentro de nuestros diferentes canales, que cada vez van a ser más diversos, diferentes, cada vez hay diferentes formas de consumir proyectos audiovisuales y comunicación, y en eso estamos. La razón de estar hoy aquí también reunidos es, ha pasado ya un año desde que llegué a la corporación, lo recordábamos hace un rato en el previo de esta reunión. Tuvimos una primera reunión entre nosotros y creo que es muy importante tejer alianzas entre todos, ¿no? Tejer alianzas para que las sinergias no solamente sea una palabra vacía, sino que sean una realidad. Creo que entre todos podemos establecer una plataforma de trabajo conjunto para que las ayudas que cada institución podamos poner a disposición de la industria sean eficientes, sean eficaces y cumplan el destino y el objeto que todos perseguimos.
Por tanto, yo creo que hoy, más que nunca, tenemos que trabajar conjuntamente y tenemos que hacer que este esfuerzo que destinamos cada entidad y cada institución a apoyar al sector sirva realmente para dinamizarlo, para generar empleo y para que estos proyectos crezcan y cada vez sea más fácil desarrollar proyectos audiovisuales en nuestra comunidad autónoma. Y sin más, porque comienzo a tener problemas con el micro, doy paso al vídeo, creo, Javier, que tenemos preparado, con un pequeño ejemplo de lo que son los proyectos audiovisuales con los que hemos colaborado desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión en estos 15 años. Pues esta es Lisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo? El reino de Aragón se encuentra rodeado por los dominios de Castilla al oeste, el poder del Islam al sur y los antiguos condados francos de la Marca Hispánica al nordeste de la península. Callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima. Soy tu hombre. ¡Ey! ¡Soy yo! ¿Consultor? Consultar no consulto con nadie, lo arreglo todo solo. Tú, el rey del surrealismo, haciendo un documental. ¿Por qué no? Si estas navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese. Había argumentos para criticar a Héroes del Silencio. Que somos un montaje, que no vamos a durar nada. Te rompen todos los esquemas y funcionan fuera de todas las expectativas. Una pequeña, gran muestra de las producciones en las que ha participado Aragón TV en la pasada convocatoria. Muchas de ellas, ahora veíamos el cartel de Armugán que se presentará en el Festival de Cine de Huesca, ese estreno también en el que pues ha participado Aragón TV. Tenemos muchas preguntas y sobre todo nuestros invitados tienen cosas que contarnos hoy sobre el cine aragonés. Así que, Francisco, ¿cedemos la palabra a alguno de los invitados? Sí, por supuesto, Vicente. Bueno, simplemente un matiz antes de que se me cayera el micro, que creo que es importante también, un papel importante de la corporación y de Aragón Televisión, evidentemente, son las producciones propias. Bueno, pues nombrar también el trabajo que estamos realizando junto con Carlos Saura en el cortometraje repintando pues, la obra de Goya. Yo creo que también es una labor importante de la corporación en este objetivo de servir de palanca del sector, servir también de tractor, ¿no? y de máquina de arrastre del sector con nuestra propia actividad, que al final genera también actividad en el sector audiovisual que conforma todo lo que tiene que ver con un proyecto audiovisual, evidentemente. Pues audiovisuales y de conocer también el trabajo que están realizando como el presente y el futuro del audiovisual aragonés, también nuestros invitados. Gaizka Urresti, el presidente de la Asociación de Productoras Independientes Audiovisuales de Aragón. Hola, Te doy la palabra. Sí, hombre, yo igual como el más veterano de los que estamos aquí, pues yo vine a hacer efectivamente esta línea, ¿no? De apoyo desde el 2006 que empieza la cadena a emitir. En los primeros años ya se empezó a apoyar esa producción independiente y ya de forma más decidida desde 2013, que era un momento de crisis, era un momento complicado, que había pocos fondos, que había muchas dudas. Y yo creo que esta línea ha sido más ejemplo para otras televisiones autonómicas, para instaurar una línea
concurrente, competitiva, transparente, con una convocatoria pública que muchas televisiones, incluso públicas, siguen sin tenerla. Voy a focalizar a Televisión Española, no se sabe nunca cuándo hay una convocatoria, no hay unos criterios que se puedan medir y aquí se ha seguido una línea que además yo creo que entre las asociaciones hemos trabajado que creemos que hay que seguir andando. Nosotros pedimos más, y pedimos más yo creo que con datos, ¿no? Porque es una historia de éxito. Analizando desde el 2015 los datos que hay, Aragón Televisión ha invertido 1.800.000 euros más o menos en apoyar más de 200 proyectos, pero la inversión de esos proyectos es de más de 50 millones. O sea, yo creo que tiene el dinero que aporta Aragón Televisión tiene un carácter de palanca, ¿no? de activación. En ese sentido, EA y nosotros y Aragón Televisión hemos visto una oportunidad con esta crisis, que es el tema de los fondos europeos, y hemos presentado tanto a COE como al Gobierno de Aragón como al Hub Audiovisual un proyecto en el que creemos que el aporte de una mayor financiación a la producción independiente audiovisual europea tiene que venir a través de los canales públicos y especialmente los autonómicos, porque creemos que son más permeables. O sea, una productora aragonesa llegar a la financiación nacional, por ejemplo, en Televisión Española, le cuesta más que llegar a su autonomía. Entonces, nosotros creemos que es una línea en la que estamos pidiendo una duplicación con esos fondos europeos de esta aportación que ya existe ahora mismo en esta línea. Y ojalá esto se culmine con que haya otra convocatoria a finales de este año, si los fondos así lo estiman, o el año que viene haya el doble de fondos de los que estamos destinando hasta ahora. Vamos a recordar a los creadores aragoneses que a través de aragonnoticias.es, nuestro canal en streaming, pueden seguir este evento, este acto en el que hablamos del fomento del audiovisual. Vamos a ir conociendo también otros aspectos y otras opiniones también. En este caso vamos a saludar a Javier Llovería. Él es el presidente de la Asociación de Empresas Audiovisuales de Aragón. Bienvenido de nuevo, buenos días. Muy buenos días. Gaizka decía palanca, Aragón TV hace de palanca para impulsar esos proyectos. Ahí te dejo esa palanca. Aragón TV hace de palanca para impulsar estos proyectos y la financiación que aporta es necesaria tanto al inicio del proyecto como al final. Son unas ayudas que se distribuyen entre el desarrollo, la producción y la postproducción, y ya estés en un estado muy incipiente del proyecto, estés finalizando, es una financiación que es necesaria sobre todo para poder ser competitivos, no solo aquí dentro de Aragón, sino también ser competitivos dentro de lo que es el panorama nacional. Respecto a Aragón Televisión, las cifras que ha estado dando Aragón Televisión en las últimas semanas son buenísimas, y todo esto se refleja porque tenemos una serie de profesionales en Aragón que operan tanto en la televisión como en las productoras independientes, y los técnicos que tenemos aquí lo valen. Lo único que sí habría que remarcar, y es algo que está claro, ya que en el último informe que ha habido sobre las empresas audiovisuales, sobre la cultura aragonesa, no estamos a la cabeza de las empresas audiovisuales a nivel nacional. Nos describen como empresas precarias y que tenemos muy corto recorrido, y eso es algo que suena muy irónico cuando tenemos unos creativos y unos técnicos que trabajan, que son reconocidos a nivel internacional. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que dar más dinero a las producciones aragonesas para que estos técnicos puedan trabajar en su tierra y puedan demostrar el valor que tenemos aquí en Aragón. También indicar que hay un tren que no se nos puede escapar, y es como bien ha dicho Gaizka, es el Hub Audiovisual español. España se está convirtiendo en un centro neurálgico de producción audiovisual, y es un tren que entre todos es la única manera que tenemos de cogerlo. No podemos dejar escapar, ya que nos permitiría poder entrar en un nuevo volumen de negocio que sería muy diferente, y quizá esa descripción que dan sobre las productoras aragonesas cambiaría, y podríamos aspirar a tener proyectos más potentes, proyectos que incluso podrían ser de producción propia hecha desde aquí de Aragón y que no estuvieran coproducidos o coparticipados por otras regiones, que yo creo que es una de las cosas más importantes, que puedan salir proyectos que sean íntegramente de aquí de Aragón, o sea, de Aragón, autóctonos o que sean de la región. Empresas audiovisuales representadas en este encuentro, también productores independientes. Bueno, ¿qué pasa con la Academia del Cine Aragonés? Para ello está con nosotros María Isabel La Huerta, su vicepresidenta. Todo el trabajo que se realiza en Aragón luego pasa por la Academia, porque además estáis esperando ya muy prontito para entregar esas estatuillas, esos Simón 2021. Evidentemente. Bueno, pues la Academia de Cine de Aragón, a la cual represento en este momento, está trabajando y ha trabajado durante los últimos tiempos en profesionalizar, evidentemente, el sector,
darle una cabida, un ímpetu más profesional, más determinado. Incluso en alguna ocasión nos hemos dirigido al director general de Industria solicitando de alguna forma que se instituara de alguna manera lo que es la industria del cine como industria y no solamente como cultura, porque realmente el sector cultura a veces pues evidentemente cae en esa situación de pensar que solamente vive de ayudas y subvenciones, ¿no? Sino profesionalizar y constituir de alguna manera industrias potentes. Ahí estamos con los fondos sociales también europeos y otras envergaduras económicas que también queremos acudir a ellas para que evidentemente los profesionales se instalen en Aragón, se mantengan en Aragón y puedan difundir su talento desde Aragón. O sea, no queremos que el que vale en Aragón se vaya fuera para demostrar que finalmente es bueno, sino que en Aragón tenga su lugar, tenga su parcela y que desde todos, con un compromiso que evidentemente, como decía Francisco, y le preguntaba antes cuál era tu experiencia en este año de balance, pero sobre todo con un compromiso claro de esas sinergias, esa forma de cooperar y de acoger a quien, incluso aún no teniendo demasiado talento, tenga la habilidad y la esperanza de conseguir algo en ese terreno y fuera, da igual. Luego el triunfar fuera, pues al final es moverte más de la cuenta, pero desde aquí sí que tenemos que apoyar a las industrias, a las empresas y a los profesionales que están dentro de nuestra Academia de Cine, y impulsándolo, por supuesto, desde Aragón Televisión, que creo que además hace un papel muy importante y cada día yo creo que es más destacable el hecho de que vaya mejorando toda la calidad de sus producciones, vaya interviniendo además en procesos y en productos como son los de, estamos viendo los cortometrajes y largometrajes, son productos muy bien hechos, con mucha calidad y que están triunfando fuera. Por lo tanto, para nosotros el estar aquí presentes, cooperando y colaborando con Aragón Televisión es muy importante y seguiremos estando, por supuesto. Un gran escaparate de todas las producciones y todo el talento que hay en Aragonés en el ámbito, en el sector del audiovisual. Os voy a indicar que os podáis sentar en las primeras filas porque queremos seguir hablando del fomento del audiovisual y para ello recibimos a continuación a la directora de medios de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, María de Miguel, y al jefe de producción de Aragón TV, Jaime Fontán. Bienvenidos, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. María, fomento audiovisual, nueva convocatoria, que vamos a recordar a los que nos están viendo en casa a través del streaming de aragonnoticias.es que hasta el próximo 21 de junio pueden participar, así que atentos, creadores. Correcto, llamada a todos los creadores, a todo el que tenga una idea, una historia que contar, a todo el que quiera pues la primera piedra sobre la que construir un gran proyecto, que al final esto es lo que hacemos aquí con estas ayudas, con este apoyo al sector audiovisual. Hemos estado hablando mucho de cantidades, de cifras, de ayudas, desde luego cuantas más mejor, 200 proyectos apoyados en este tiempo. Pero a mí me gustaría ir al detalle, a la calidad de las historias que contamos. A mí me gustaría destacar que gracias a este apoyo al sector audiovisual estamos consiguiendo sacar a la luz historias aragonesas, historias que de otra manera podrían quedar en un cajón, podrían quedar olvidadas. Esta es una manera de dar voz a nuestro pasado, pues a través de, se me ocurre recientemente el documental sobre Elvira Hidalgo, es una soprano de la que hemos sabido gracias a Vicky Calavia, precisamente, la historia de Andresa Casamayor, una matemática importantísima, una historia que hubiera caído en el olvido. José Nebra, que conocimos, presentamos la semana pasada el documental sobre este excelentísimo músico del siglo XVIII. Bueno, yo creo que son historias que necesitan ser contadas y que nos definen, nos dibujan como tierra, como pueblo, que hablan de nuestro pasado y que también nos deberían hacernos sentir orgullosos y darlas a conocer es parte del papel que tenemos como medio de comunicación. Por eso me gusta hablar de la calidad, también de lo que contamos sobre nuestra tierra. Veo aquí, pues eso, el documental sobre la Ronda de Voltaña, ¿no? Esto es presente y nos toca y debemos conocerlo. Ara Salvaje. Entonces, estas ayudas nos han hecho también mirarnos hacia adentro y contar nuestras historias. Nosotros, al final, es dar voz, buscar esos protagonistas que quieren ser contados. Y yo decía que es la primera piedra sobre la que se construye un proyecto, y a mí me gustaría, él no lo va a decir, Jaime no lo va a decir, pero me gustaría también destacar el papel que tiene como director de producción, de ojeador, de captador de talento, de
ser la persona que detecta el brillo de una idea cuando esta idea está naciendo. Bueno, es el que mejor conoce este proyecto, estas ayudas, probablemente este sector, una de las personas que mejor lo manejan, y es quien nos va a poder dar el detalle de, bueno, de estas sensaciones, ¿no? De qué pasa cuando alguien de repente recibe esta ayuda que Aragón Televisión presta y qué significa para ellos. Bueno, es Jaime Fontán, es nuestro director. Perdona, Vicente, que te acabo de quitar el puesto, Jaime Fontán es nuestro director de producción y, como os digo, probablemente la persona que más sabe de esto. Oh, no, muchas gracias, María. No, la verdad es que es una ilusión, ¿no?, cada vez que sacamos estas ayudas audiovisuales, porque, como bien decíamos, las primeras ayudas fueron publicadas en el año 2013 y ver lo que se presentaba y lo que apoyamos en 2013 y ver lo que se ha presentado en el año 2020 da de verdad una imagen de cómo ha crecido el sector en estos últimos 7 años, ¿no? Lo que nos hemos encontrado el año pasado, bueno, apoyamos 30 proyectos, pero se presentaron más de 70, de todo tipo y condición. Y esto también nos lleva a que las empresas de verdad han crecido, las empresas de verdad han evolucionado, se han profesionalizado, presentan proyectos cada vez de una calidad muchísimo mayor, que después van y se presentan a Televisión Española, o se presentan al ICA, o se presentan a festivales y los ganan o son reconocidas. Pero esto también nos ayuda a ver que el sector como tal, los técnicos, los trabajadores, han evolucionado también. Solo comentar que, pues eso, que en los últimos trabajos que hemos tenido, incluso apoyados por nosotros o producidos directamente por nosotros, como puede ser desde el último show o Reset, o el proyecto que bien comentabas, Paco, ahora de Goya con Carlos Saura de director, el 90% del personal era personal aragonés, eran técnicos aragoneses, eran iluminadores aragoneses, eran directores de fotografía aragoneses, eran steadies aragoneses, aquí de verdad se ha crecido mucho, hay un gran nivel en los profesionales, un gran nivel que parte de esa pequeña piedrecita la hemos podido poner nosotros con estas ayudas, porque así se han podido contratar, se ha profesionalizado, la gente ya trabaja, ya no hace favores, entre comillas, de bueno, pues voy a ayudar, no, hay un contrato laboral, se trabaja sobre unas bases más fijas, mejor planteadas, y esto hace que de verdad los proyectos hacia afuera sean una gran ventaja y se reconocen, y a nosotros nos lo dicen, o sea, el trabajo que se estaba haciendo ahora mismo sobre... Saura decía, yo no esperaba tener este nivel de trabajo de profesionales aquí en este proyecto, que al final no deja de ser más que un corto, pero el nivel es altísimo y reconocido por el propio San Carlos. O sea que yo creo que hay que seguir apostando, y esto al final nos llevará a luchar, como diría alguien, en las grandes ligas, ¿no? O sea, no tener una piedrita y celebrarlo como fue lo de las niñas el año pasado, sino que de verdad tengamos la mala costumbre de que haya muchas niñas a lo largo del año. O sea, bueno, esto es lo que contamos Jaime, contamos Paco, contamos todos los que estamos hoy aquí presentes, pero creo que también es importante escucharles a ellos, a los creadores, quienes, bueno, a lo largo de este tiempo han podido contar con este apoyo desde Aragón TV, y creo que también tienen que tener su momento. El apoyo de Aragón Televisión es muy importante, tanto en la obtención de recursos económicos como en dar mayor credibilidad al proyecto, especialmente en las fases iniciales. Ahí tener el apoyo de una cadena como Aragón Televisión nos puede abrir otras vías de financiación y distribución. El hecho de que Aragón Televisión me haya apoyado en muchos de los proyectos que he realizado, sobre todo largometrajes documentales, siempre con mucha facilidad, y siempre me he encontrado las puertas abiertas de la televisión autonómica de Aragón, y entonces siempre me he sentido muy agradecida. Levantar una película en España es muy complejo. Levantarla fuera de los ámbitos de Madrid y Barcelona resulta casi épico. De ahí que las ayudas a la producción audiovisual que se dan desde Aragón Televisión para mí resultan fundamentales, son claves. Y que estas ayudas se den en este formato, en el formato de que sean anticipadas
y en 3 fases, las fases de desarrollo, la de producción y la de postproducción, que haya ese acompañamiento en el largo maratón que es hacer una película, para mí creo que son un acierto absoluto. Es un motor, por un lado emocional, pero sobre todo económico, que ayuda a que ese esqueleto empiece a armarse y que otras iniciativas, tanto públicas como privadas, se vayan sumando. Bueno, nos ha encantado ver los testimonios de los creadores y sobre todo animar también a los que nos están viendo o están accediendo a la información a través de la web de cartv.es de cuáles son las bases para participar con el correo y todas las indicaciones, que por cierto, este streaming, este encuentro lo podrán tener disponible también a través de nuestras plataformas digitales en nuestro canal de especiales. María, es un reflejo, es un pequeño reflejo de todos los que han participado y sobre todo de todos los que han recibido esa ayuda anticipada en otras ocasiones. Son muchísimos, son, bueno, pues ya veis, una pequeñísima muestra, pero sí que nos dan una fotografía de lo que siente un creador pues cuando recibe este primer apoyo y cómo les ayuda en el camino. Me gustaba cómo Javier Calvo definía el acompañamiento. Yo creo que son unas ayudas bien diseñadas porque no olvidan el proyecto en ningún momento. Lo acarician, lo acompañan, lo apadrinan de alguna manera, y eso en las 2 direcciones es beneficioso. Compañía para el creador y también un poco orgullo de pertenencia para nosotros. Bueno, os agradecemos muchísimo que hayáis estado con nosotros en este encuentro del Fomento del Audiovisual Aragonés. María de Miguel, directora de medios de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y Jaime Fontán, el jefe de producción de Aragón TV. Tenemos compañeros de la prensa que han acudido también a este encuentro, a este evento. Si tenéis alguna pregunta para nuestros invitados, enseguida os acercamos un micro. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues agradecemos muchísimo toda la participación de nuestros invitados del sector de las productoras independientes audiovisuales de Aragón, a Gaizka Orresti, que ha estado con nosotros, a Javier Llovería, que es el presidente de la Asociación de Empresas Audiovisuales de Aragón, también a María Isabel La Huerta, que es la vicepresidenta de la Academia de Cine Aragonés, y también quien nos ha abierto las puertas de este auditorio, nuestro director general, Francisco Gerol, por acogernos. Muy atentos a todos los creadores. Yo no me olvido de la fecha, 21 de junio es el límite para presentar todas las propuestas, todas las bases en la web de cartv.es, y solo queda decir pues que viva el cine, que viva el cine aragonés. Gracias. Buenos días.